Hola a todos mis queridos alumnos, les habla el doctor Ronald Barreto y en el día de hoy vamos a continuar con la cuarta clase de receptores acoplados a proteína G. Ya venimos conociendo la estructura del receptor, los diferentes tipos de transducción de señal que puede generar el transductor dependiendo de la naturaleza de la subunidad alfa, ya sea alfa S, alfa I o alfa Q. Ya desglosamos el componente cinético que ocurre a nivel de cada vez que graficamos la actividad tanto de la unión con el ligando, con su receptor y su efector, como también las diferentes interacciones que pueden tener tanto como agonistas como con antagonistas o moduladores alostéricos, ya sean positivos y negativos. Hoy vamos a cerrar este ciclo de clases, finalizando con unos esquemas donde diferenciamos las principales funciones que desempeñan cada una del sistema, tanto el sistema autónomo, sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, qué mecanismo de transducción de señales es lo que principalmente utilizan, y luego finalizamos con un ejercicio clínico donde vamos a evaluar la actividad que genera un antagonista sobre un receptor o un agonista sobre un receptor. Les traigo básicamente dos ejemplos clínicos. Habíamos descrito lo suficientemente bien cómo la diferencia que se generaba entre el contraste que existía entre estas dos moléculas señalizadoras, una la adrenalina, que era la molécula señalizadora, lo que es adrenalina o noradrenalina, son las moléculas señalizadoras del sistema simpático, y la diferencia o el contraste que tenía con la acetilcolina, que es actúa también como neurotransmisor, pero también puede estar presente a nivel periférico mediante el sistema parasimpático. Y muchas veces ustedes van a notar que los principales fármacos van dirigidos para modificar esa actividad autonómica, esa actividad basal, porque muchas veces los desequilibrios o los desajustes están relacionados con este perfil de funcionalidad desde el punto de vista fisiológico. Cuando ustedes evalúan a un paciente y ven todos sus síntomas, ven todos sus signos, ustedes empiezan a notar qué componente está siendo alterado desde el punto de vista fisiológico, qué no está siendo normal en cuanto a cada sistema de señalización, ya sea el simpático o el parasimpático, y eso es lo que lo va a permitir, obviamente poniéndose en contexto con la patología del paciente, a decidir qué tipo de fármacos vamos a utilizar para actuar como un agonista o un antagonista de estos dos sistemas. Entonces, habíamos finalizado con este esquema y habíamos discutido también que el sistema de transducción del transductor alfa-GI no solamente estaba relacionado con la inhibición de la adenilatociclasa, sino también el fragmento beta-gamma estaba involucrado en muchos procesos de modular la actividad eléctrica a nivel de la membrana, por lo tanto modular esos conductores, esos canales iónicos a nivel de la membrana, como también incluso podía activar rutas tróficas vía la fosfolipasa, que es una enzima que deriva en segundos mensajeros lipídicos, o la PI3K, que también está involucrada en los procesos de señalización mediada por lípidos. Entonces, la clase del día de hoy la vamos a abrir con este interrogante, y ya la habíamos discutido desde el punto de vista cinético, pero ahorita la vamos a analizar desde un punto de vista bioquímico y fisiológico. ¿Qué pasaría si se une un antagonista competitivo al receptor muscarínico? Esa va a ser la pregunta con la que vamos a iniciar la clase de hoy. Entonces, pensemos, ¿qué es un receptor muscarínico? El receptor muscarínico es un receptor para acetilcolina metabotrópico, es un receptor metabotrópico acoplado a un sistema de transducción por medio de la proteína G, y hay principalmente 5 subtipos que se diferencian en cuanto a su sistema de transducción y a la localización que existan en los tejidos. Principalmente los que se han descrito llevan el nombre de la M de muscarínico y el número de receptores, M1, M2, M3,
M3, M4, M5, ¿ok? Los que son el M1, el M3 y el M5 están acoplados a la proteína GQ. Entonces muchas veces nosotros tenemos que asociar que al estar acoplado a la proteína GQ la respuesta va a ser calcio liberador, excitatoria, una respuesta excitatoria, calcio liberador. Por otro lado, tenemos el M2 y el M4, los cuales están acoplados a proteína GI. Por lo tanto, van a tener un sistema de transducción donde va a finalizar en un efecto biológico inhibitorio. Eso es lo principal que hay que saber, ¿ok? ¿En dónde están localizados principalmente? Por ejemplo, el M1 está principalmente a nivel del sistema nervioso central, en las neuronas posinápticas está presente. El M2 está principalmente a nivel cardíaco. El M3 está principalmente en las glándulas endocrinas, exocrinas, en el músculo a nivel bronquial, en la musculatura lisa a nivel vascular, bronquial, urinaria, gastrointestinal, a nivel pupilar, y es el que medía principalmente el efecto contráctil en este componente glandular. También están presentes en endotelio, y en endotelio nos vamos a dar cuenta que no generan una vasoconstricción, sino todo lo contrario, una vasodilatación mediante otro mecanismo relacionado con calcio como segundo mensajero. Fíjense qué interesante cómo el calcio puede ser contráctil en una célula muscular o en una célula endocrina, pero puede ser vasodilatador en una célula endotelial. Nunca se les olvide eso. También el M4 está principalmente a nivel de la corteza cerebral y a nivel del hipocampo, está relacionado mucho con los fenómenos de memoria y aprendizaje, y también regulan a nivel de los ganglios, están también presentes a nivel de los ganglios basales en unas neuronas colinérgicas, que regulan por lo tanto el movimiento y la actividad neuromuscular. Y por otro lado tenemos los M5, que son los más nuevos, y ellos se han descrito principalmente a nivel del cerebro. Entonces, ok, ya tenemos definido qué significa un receptor muscarínico, y ahora qué significa un antagonista competitivo. Es aquella sustancia o aquel señalizador químico, aquel molécula señalizadora, endógena o exógena, que compite por el sitio de unión ortostérico al ligando natural del sistema de transducción muscarínico, ¿ok? En este caso el sistema de transducción colinérgico. Compite en contra de la acetilcolina por unirse al sitio ortostérico y generar entonces fenómenos de bloqueo o de tamponamiento de ese receptor. Por lo tanto, va a disminuir la actividad del sistema nervioso parasimpático y va a haber una predominancia del sistema simpático. Va a generar una predominancia del sistema simpático porque va a estar bloqueo la actividad de la acetilcolina sobre su receptor muscarínico. Y esa función antagónica se puede graficar. Desde el punto de vista cinético se puede graficar y se puede comparar, ¿ok? Y cuando ustedes piensen en un antagonista competitivo de un receptor muscarínico, el principal de uso médico va a ser la atropina. Por eso muchas veces hacemos bastante hincapié en la diferencia que existe entre el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático, porque muchas veces van a utilizar desde el punto de vista farmacológico agonistas y antagonistas de estos dos sistemas. Y aquí les traigo un concepto bastante interesante. ¿Qué significa ser un parasimpaticolítico? Nosotros podemos tener 4 tipos de fármacos. O un simpático mimético o un simpaticolítico, que es lo mismo que decir un simpático mimético es aquel agonista que mimetiza la actividad que realiza, por ejemplo, la adrenalina o la noradrenalina en su sistema de transducción autonómico simpático. Un simpaticolítico sería todo lo contrario, el que genera o un aumento de la degradación de las catecolaminas o genera un antagonismo de los receptores para catecolaminas. Por otro lado, también tenemos los parasimpático-miméticos y parasimpaticolíticos. Mimético, sufijo mimético tiene que ver con mimetizar. Por lo tanto, ustedes tienen que pensar en agonistas de ese sistema de transducción. Y parasimpático lítico, el sufijo lítico, tiene que ver con ruptura, con bloqueo.
antagonizan el efecto parasimpático mediante ya sea aumento de la degradación de la acetilcolina o por una disminución de la liberación de la acetilcolina o por un fenómeno entonces de bloqueo del tipo antagonista. Entonces, ya nosotros habíamos visto esta gráfica donde se visualizaba y se comparaba la velocidad de reacción en la que ocurría la unión entre el ligando y el receptor y que generaba entonces lo que se conocía como la Vmax, que al final se interpretaba como un efecto biológico máximo, ¿ok? Desde el punto de vista farmacológico se interpretaba como un efecto biológico máximo, y en la parte y en el eje de las X teníamos entonces representada la concentración del sustrato. Y analizábamos que los inhibidores de tipo competitivo no comprometían la eficacia del receptor, no comprometían su sistema de transducción, sino que como estaban generando un fenómeno de bloqueo, estaban disminuyendo, realmente lo que estaban disminuyendo era la afinidad. Estaban disminuyendo la afinidad y por lo tanto la potencia de ese receptor. ¿Por qué? Porque teníamos que utilizar una mayor concentración de ligando para poder alcanzar el efecto máximo deseado, o en este caso la Vmax deseada, debido a que el receptor muscarínico estaba siendo ocupado en su sitio ortostético, estaba siendo ocupado por un bloqueador y por lo tanto teníamos que aumentar la concentración de nuestro ligando endógeno para poder desplazar a la atropina, al antagonista que estaba ocupando el sitio ortostético. Y es lo que evidenciamos acá. Si nosotros nos fijamos, la mitad en la que se alcanza la concentración de ligando con la que se alcanza la Vmax, la alcanzamos más o menos en este punto, mientras que en la línea de color verde, observemos que esta es la que tiene el inhibidor competitivo, y si nos fijamos aproximadamente en este punto es que alcanzamos la mitad del efecto máximo. Entonces, por lo tanto, estamos disminuyendo la afinidad y estamos disminuyendo la potencia de ese receptor. Entonces, ¿por qué hablamos de que existe, por ejemplo, con el uso de la atropina, una predominancia del sistema simpático? Es porque si nosotros estamos bloqueando con la atropina el receptor muscarínico, todas las funciones que generan activación de la proteína GI, inactivación de la adenilato ciclasa, inactivación de la proteína quinasa A y de todas las funciones que genera la proteína quinasa A va a estar inhibida. Este sistema de transducción mediado tanto por la GI como la GQ a nivel de los diferentes subtipos de receptores metabotrópicos, ya sea M1, M2, M3 y así sucesivamente en cada uno de los tejidos, van a estar disminuido ese sistema de transducción. Ni se va a estar dando el de la proteína GI, ni se va a estar dando el de la proteína GQ, y por lo tanto, desde el punto de vista glandular, endocrino, exocrino, muscular, van a estar inhibidos todos los procesos de contracción y liberación de hormonas o de enzimas metabólicas, ¿ok? Mientras que por otro lado, por la estimulación de la adrenalina y los receptores beta-adrenérgicos, va a haber una predominancia del sistema simpático, y ahí es cuando empezamos a notar los diferentes efectos que tienen las drogas sobre los sistemas. O bloqueamos uno o estimulamos de manera agonista el otro. Y eso es lo que realmente nosotros vamos a comparar viendo las diferentes funciones que cumple cada sistema, tanto simpático como parasimpático. Primero vamos a analizar cómo se distribuye estructuralmente estas fibras, estos receptores y los señalizadores. Tenemos por este lado izquierdo en rojo el sistema simpático y por este lado verde derecho el parasimpático. Entonces fíjense cómo está representado, por ejemplo, el receptor nicotínico, que es el receptor ionotrópico, ¿ok? Receptor ionotrópico que ya conocemos, que se estimula por acetilcolina y que es capaz de permear tanto sodio como potasio. Tenemos entonces el señalizador de la neurona preganglionar, que tanto para el sistema simpático, grábense esto muchachos, tanto para el sistema simpático como parasimpático, la neurona preganglionar libera acetilcolina. Entonces la neurona postganglionar, que sería estas dos de acá,
tienen un receptor ionotrópico para acetilcolina, que es el receptor ionotrópico colinérgico, ¿ok? Esta estructura es similar. Lo único que se diferencia del sistema simpático y parasimpático con relación a sus fibras preganglionares es que las simpáticas son cortas y las parasimpáticas son largas. La fibra preganglionar simpática es corta y la fibra preganglionar parasimpática es larga. ¿Y en qué momento hacen la sinapsis? A nivel del ganglio, ¿dónde se encuentra? La del sistema simpático, el punto donde hacen sinapsis con la fibra o la neurona postganglionar es a nivel de la cadena simpática paravertebral. Y en el punto donde el sistema parasimpático hace sinapsis con la fibra o con la neurona postganglionar es a nivel del ganglio intramural, el que se encuentra cercano al órgano. Por lo tanto, ahí podemos ver otra diferencia de las fibras postganglionares. Las del sistema simpático van a ser largas porque la sinapsis ocurrió a nivel de la cadena simpática paravertebral, que es bastante cercana a la médula espinal. Y por otro lado, las fibras postganglionares de la neurona postganglionar a nivel parasimpático van a ser cortas porque el lugar donde ocurrió la sinapsis con la neurona presináptica fue a nivel de los ganglios intramurales que se encuentran cercanos al órgano, ¿ok? Y por último, la otra diferencia importante es el neurotransmisor que liberan y el sistema de recepción. El neurotransmisor que libera el sistema simpático es adrenalina o noradrenalina, principalmente noradrenalina, pero recordemos que la noradrenalina puede sufrir un proceso de metilación y pasar entonces a adrenalina, que es lo mismo hablar de norepinefrina y epinefrina. Es lo mismo hablar de adrenalina, noradrenalina, que epinefrina y norepinefrina, ¿ok? ¿Y cuál es su sistema de recepción? Los receptores alfa, tanto los receptores alfa, que principalmente se encuentran a nivel vascular, como los receptores beta adrenérgicos, los alfa adrenérgicos y los beta adrenérgicos, que principalmente se encuentran, son tres. Los beta principalmente se encuentran beta 1 a nivel cardíaco, beta 2 a nivel pulmonar, y también los beta 2 también se encuentran a nivel de los lechos vasculares musculares, y bueno, también se encuentran en otros tejidos como en el hígado, también se encuentran a nivel renal, pero desde el punto de vista práctico vamos a analizar lo que se encuentran a nivel pulmonar y a nivel vascular. Y los beta 3 se encuentran principalmente a nivel del cerebro. Y el sistema y la molécula señalizadora del sistema parasimpático sería entonces la acetilcolina, al igual como las preganglionares tanto del simpático como el parasimpático, y su sistema de recepción sería entonces a nivel de los receptores muscarínicos que ya describimos en dónde estaban localizados y a qué sistema de transducción estaban acoplados. Por otro lado, que no les mencioné, aquí están acoplados principalmente los receptores adrenérgicos. Por ejemplo, en el caso de los alfa, que están principalmente a nivel vascular, hay de dos tipos, los alfa 1 y los alfa 2. Los alfa 1 están acoplados a un sistema de transducción, todos son metabotrópicos, los tres son metabotrópicos, pero el alfa 1 está acoplado a la proteína GQ, mientras que el alfa 2 está acoplado a la proteína GI. Entonces nosotros tenemos que analizar que si hay, por ejemplo, un ligando señalizador que estimula el receptor alfa a nivel de la musculatura lisa vascular, a un receptor alfa 1, entonces va a ser tanto excitatorio, calcio liberadora, y entonces nosotros tenemos que asociar la función alfa 1 como generadora de vasoconstricción a nivel de la musculatura lisa vascular. Eso es lo que tenemos que ir intuyendo. Como a su vez el efecto que tiene los alfa 2, que se encuentra tanto a nivel los alfa 2 se encuentran tanto a nivel vascular como también están presentes a nivel de la neurona presináptica a nivel del sistema nervioso central. Y como está acoplado a GI, va a tener entonces inhibición
del componente va a inhibir la neurotransmisión, por lo menos los alfa-2 que se encuentran a nivel presináptico del sistema nervioso central, inhiben la liberación de neurotransmisores, se consideran que son autorreceptores o actúan de forma autocrina para regular de forma negativa la señalización, y por ejemplo los que se encuentran a nivel vascular van a generar vasodilatación. Esa es la acción vasomotora que realizan estos alfa 1 GQ, vasoconstrictores, alfa 2 GI, vasodilatadores. Y los beta adrenérgicos, los tres están acoplados a un sistema de transducción mediado por la proteína G de tipo S. Por lo tanto, los tres van a generar fenómenos excitatorios y por lo general generan también incremento de los niveles de AMP cíclico, con la consecuente activación de la PK y un estado de fosforilaciones intracelulares. Esto es lo que principalmente media los beta adrenérgicos, tanto 1 como 2 como 3. Ok, entonces, ¿cuáles son las principales diferencias para realizar un contraste completo entre el sistema simpático y parasimpático? Los tipos de fibras, de donde emergen, y las distancias o los tamaños entre la preganglionar y la postganglionar. ¿Dónde ocurre la sinapsis a nivel ganglionar? Si es en la cadena simpático o si es en los ganglios intramurales. ¿Y cuál es el sistema de señalización? Noradrenalina, colinérgico o acetilcolina. ¿Ok? Y el sistema de recepción, que está mediado por los receptores adrenérgicos o por los receptores muscarínicos. Entonces, si ahora hacemos un contraste desde el punto de vista fisiológico y funcional, aparecen todas las funciones o las principales funciones en cada uno de los órganos. A nivel del músculo constrictor del iris, genera la acetilcolina constricción pupilar, lo que genera entonces lo que se conoce como miosis. Mientras que a nivel del sistema simpático genera dilatación, relajación del músculo y por lo tanto dilatación de la pupila, que clínicamente se conoce como nideriasis. Entonces fíjense las diferencias. A nivel, estimula la salivación, estimula la liberación de componente enzimático a nivel de la glándula parótida, no solamente de las glándulas salivales, sino también a nivel de la glándula parótida. A nivel cardíaco, por medio de los receptores M1, genera entonces bradicardia y en el componente simpático, taquicardia. A nivel de los pulmones, de la musculatura lisa bronquial, va a generar broncoespasmo y también secreción. Va a generar también aumento de las secreciones a nivel la acetilcolina genera aumento de las secreciones a todos los niveles, ¿ok? A todo el componente tanto endocrino como exocrino va a generar aumento de las secreciones. Y mientras por el otro lado vamos a relajar los bronquios, a nivel simpático va a haber broncodilatación, estimulados principalmente los beta 2. Y aquí a nivel pulmonar se estimulan principalmente los M3. A nivel gastrointestinal, a nivel digestivo, va a generar estimulación gastrointestinal, estimulación de la vesícula biliar y también genera contracción del músculo detrusor de la vejiga. Mientras que por otro lado va a ser todo lo contrario. Tiene una función principalmente metabólica, estimular la liberación o la producción de glucosa a nivel hepático mediante los beta 2. Y fíjense que tiene sentido porque va a estar estimulado el sistema de transducción GS y por lo tanto la PK va a estar activa, garantizando el incremento de las concentraciones de glucosa a nivel del torrente sanguíneo por todas las rutas y todas las implicaciones metabólicas que ésta realiza. Aumento de la glucogenólisis, inhibición de la glucogénesis, aumento de la gluconeogénesis a nivel hepática e incluso también a nivel renal. Aumenta a nivel de las glándulas suprarrenal la secreción de adrenalina y también se aumenta a nivel, habíamos visto la función que tenía la PK a nivel de la nefrona con la translocación de las acuaporinas, como también se generaba incremento de la secreción de renina a nivel renal, ¿ok? Y por otro lado teníamos entonces relajación del músculo detrusor de la vejiga, por lo tanto disminuía el vaciamiento geniturinario y mientras que la acetilcolina garantizaba el vaciamiento de la vejiga.
Fíjense entonces, ¿qué pasaría si hay un bloqueo por atropina de este sistema de transducción parasimpático? Entonces va a haber una predominancia fisiológica y funcional de todo lo que ya conocemos a nivel del sistema simpático. Todas las funciones que ya conocemos a nivel del sistema simpático. Habría broncodilatación, habría taquicardia, habría sequedad en las mucosas, habría entonces dilatación pupilar, midriasis, habría retención urinaria, habría también disminución del peristaltismo gastrointestinal y todos los demás. Había hipertensión por todo el eje, por la taquicardia, por la actividad a nivel de los vasos, como también la secreción del componente tanto de adrenalina como de renina a nivel renal. Entonces fíjense que cuando ocurría la intoxicación por órganos fosforados, nosotros podríamos ver una clínica tanto muscarínica como nicotínica. Y a muchos les llamaba la atención que por cuáles eran los mecanismos en el cual había tanta variabilidad en los cambios de la presión arterial y en los cambios de la frecuencia cardíaca. Y era porque nosotros con la atropina solamente estaba disminuyendo la clínica muscarínica, pero recordemos que en la hendidura presináptica o en la hendidura sináptica de la sinapsis que ocurre a nivel preganglionar, continúa entonces la inhibición de la acetilcolinesterasa y continúa lo que se conocía como la sintomatología nicotínica, que generaba entonces hiperestimulación del componente adrenérgico, teniendo como consecuencia la vasoconstricción, la que generaba hipertensión arterial, como también la taquicardia. Todo esto se analiza, muchachos, desde un punto de vista bioquímico. Para ustedes entender receptores, para ustedes entender funcionalidad, para ustedes entender el componente farmacológico y cuál es la función y cómo va a afectar a largo plazo, de manera inmediata o a largo plazo la actividad funcional de los órganos, tienen que comprender los fenómenos de transducción. ¿A qué sistema de transducción está acoplado el receptor? ¿Cuál es la ruta metabólica que va a estar activa? ¿Y qué implicaciones tiene el uso? Para poder interpretar qué implicaciones tendrá el uso tanto de un agonista como un antagonista en su eje de la señalización. Pasamos ahora a la desensibilización del receptor metabotrópico. Y fíjense que cuando analizábamos la estructura convencional de un receptor, tenían este dominio con diferentes residuos de serina y treonina, donde podrían ser fosforilados por proteínquinasas. Y dependiendo de la fosforilación de la proteínquinasa, iba a generar entonces un proceso de endocitosis del receptor por una vía más rápida o por una vía ya sea homóloga, mucho más rápida, donde nuestro principal efector de ese tipo de desensibilización es la quinasa del receptor, del receptor acoplado a proteína G, una quinasa específica, como otras proteínas quinasas inespecíficas que serían entonces la desensibilización heteróloga, mediado ya sea por la PKA, la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, o la proteína quinasa C, dependiente de diacilglicerol y calcio. Estos dos tipos de proteína quinasas generan una desensibilización de tipo heterólogo. Entonces fíjense la regulación que tiene, la estricta regulación que tiene esta quinasa del receptor esta quinasa de los receptores acoplados a proteína G. En flechas azules generan activación y en flechas rojas generan la inactivación. Entonces, básicamente, la activación de los diferentes transductores o efectores de la ruta de la señalización van a generar activación de esta quinasa. Y entonces también podríamos definir que esta activación de esta quinasa es un fenómeno de retroalimentación negativa de forma intrínseca, como segundos mensajeros como fosfolípidos de membrana, como el fragmento beta-gamma, como las proteínas quinasas, tanto la dependiente de AMP cíclico como la que se activa por calcio y diacilglicerol, que es la PKC, e incluso recordemos que también puede haber una plataforma de señalización donde se estimulen
las quinasas de respuesta sérica. Entonces, todas estas quinasas pueden fosforilar a la proteína y generar entonces activación de esta quinasa, como también otros mediadores lipídicos. Ahora, ¿cuáles inactivan a esta quinasa para que no se genere el fenómeno de sensibilización? Todas aquellas componentes de la membrana o quinasas que tienen que ver con remodelado del citoesqueleto, remodelado del componente de la caveolina, de la actina, de los componentes microsomales, también incluso la calciocalmodulina, como las MAP quinasas, también generan inhibición de esta proteína quinasa, porque como van a haber eventos de mitosis, las MAP quinasas desencadenan son rutas mitogénicas, donde la célula se tiene que multiplicar sus organelas, multiplicar su genoma y luego generar el proceso de citocinesis, donde se separe en fragmentos iguales una célula A y una célula una célula totalmente replicada, totalmente mitótica, ¿ok? Entonces, para que se generen esos fenómenos debe haber mucho ensamblaje y muchas modificaciones a nivel del citoesqueleto, y por lo tanto tiene que inhibir a la desensibilización del receptor para que ocurra entonces una retroalimentación positiva. Fíjense entonces cómo una retroalimentación positiva garantiza rutas de remodelado del citoesqueleto y rutas mitogénicas, y una retroalimentación negativa genera una endocitosis y desensibilización del sistema para inactivar posteriormente a todas esas proteínas quinasas que forman parte de la ruta de la transducción, ya sea la PKA, la PKC, la quinasa SRC o también los fragmentos beta-gamma de la subunidad. Las subunidades beta-gamma o fragmentos beta-gamma de la proteína G. Entonces, fíjense cómo funciona la desensibilización homóloga. Primero ocurre la interacción con su agonista, el cambio conformacional, la activación de la proteína G, y luego que ocurre la activación de la proteína G con toda la cascada de señalización, se genera entonces el reclutamiento por medio de la subunidad, principalmente beta-gamma, de la quinasa del receptor acoplado a proteína G. ¿Qué va a hacer esta quinasa? Fosforilar en residuos de serina y de tronina, para generar entonces puntos de anclaje, principalmente de la beta-restina, y que la beta-restina genere entonces el reclutamiento de todas las proteínas que van a participar en la endocitosis y la formación de la invaginación de un fragmento de la membrana celular, donde se endocite al receptor. ¿Cómo lo va a hacer? Mediando el reclutamiento de beta-restina, las cuales también genera, por interacción de contacto proteína-proteína, el reclutamiento de la AP2, la dinamina y las vesículas de clatrina, las cuales se enrollan a nivel de la membrana plasmática para endocitar al receptor. Fíjense entonces acá cómo se ve y una invaginación de un fragmento de la membrana plasmática, donde se encuentran dentro de ella múltiples receptores que pueden estar o dimerizados o oligomerizados, o también pueden estar en contacto o no con su ligando y su molécula señalizadora. Ahora pasamos a la desensibilización heteróloga. Analizamos que la homóloga era generada por la proteína quinasa específica del receptor, que es la GRK2, y ahora la heteróloga va a ser generada ya sea por la PKA o también incluso por la PKC. Ocurre entonces también una fosforilación del receptor una vez que ya ha interactuado con su ligando, una vez que ya se ha desencadenado una ruta de señalización. En este caso estaba acoplado a GS, por lo tanto se activó la PKA, pero puede también estar acoplado a GQ y activarse en ese caso entonces la PKC. Se genera entonces un reclutamiento de la beta-restina, tanto la GRK como la PKA generan reclutamiento de la beta-restina. Se frena entonces, o hay pérdida de la afinidad por las proteínas GS que se encuentran a nivel de la membrana plasmática,
y se finaliza la señalización. Fíjense esto muy interesante. Cuando ocurre la fosforilación ocurren dos fenómenos. Primero, existe un cambio conformacional que genera pérdida de afinidad del ligando por su receptor, y en segunda instancia, esa fosforilación a nivel de ese residuo de serina crea puntos de anclaje, un cambio conformacional que expresa puntos de unión a otras moléculas señalizadoras, en este caso la beta-arrestina. Entonces va a haber una pérdida de afinidad del ligando por el receptor cuando el receptor está fosforilado en un punto de fosfoserina o es una serin-treonin-quinasa, puede estar fosforilado tanto en residuos de serina o de treonina mediada por la actividad de la pKa, ¿ok? Pero entonces, ¿qué sucede? Va a haber una pérdida de la afinidad del ligando por el receptor y también al quitar el sitio de unión a la proteína G y a ofrecer un sitio de unión a la beta-arrestina, también hay una pérdida de la afinidad entre el receptor metabotrópico y la proteína G. Por lo tanto, allí se frena la señalización. No se ha endocitado el receptor, pero ya hay un elemento importante que es que la fosforilación generó entonces modificaciones desde un punto de vista cinético relacionadas con la pérdida de la afinidad por su ligando y por lo tanto de su transductor. ¿Ok? Muchas veces, si la beta-arrestina no desencadena el fenómeno de reclutamiento y de internalización por medio de la formación de un endosoma que genere el fenómeno de desensibilización propiamente dicho, las enzimas fosfatasas pueden desfosforilar al receptor y volver a incorporarse o habituarse a su función natural. Pero si por otro lado la beta-arrestina recluta dinamina, recluta a las vesículas de clatrina y recluta también a las proteínas AP2, se genera entonces el proceso de internalización y endocitosis del receptor, que posteriormente va a ir por dos vías, o a la vía del reciclaje o a la vía de la degradación lisosomal. Lo veremos en la siguiente lámina. Entonces, ¿qué parámetro farmacocinético altera la fosforilación? La potencia, por la disminución de la afinidad del receptor por su ligando. Esa sería la respuesta. Una vez que está fosforilado el receptor, se generan entonces cambios conformacionales de pérdida de afinidad del receptor por el ligando, como también pérdida de afinidad del receptor a su sistema transductor, en este caso la proteína G. Ahora entonces vamos a ver la ruta clásica de sensibilización. Vamos por pasos. Ocurre en el punto 1 la interacción del receptor con su ligando. Estimulación del sistema de transducción sería el punto 2 y la señalización mediada por la proteína G. Llámese GI, llámese GS, llámese GQ. ¿Ok? Principalmente en este caso sería GS y GQ, las cuales nos van a dar la activación de una proteína quinasa, ya sea la GRK, que nos daría la desensibilización homóloga, o la pKa o la pKc, que nos darían la desensibilización heteróloga. Se fosforila el receptor en residuos de serina o de treonina, reclutando a la beta-arrestina. Una vez que se recluta a la beta-arrestina, se adicionan todas las moléculas o toda la plataforma de señalización que generará el efecto de endocitosis, las cuales son las AP2, la dinamina y también las vesículas de clatrina. Una vez que se conforma el endosoma y se invagina ese fragmento de membrana y se internaliza el receptor, van a haber entonces dos vías. Hay incluso una tercera vía que está descrita, que es una vía de reensamblaje. Se vuelve a fusionar ese endosoma con el aparato de Golgi, también se puede ensamblar con el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, y formar entonces un reensamblaje del receptor, ya sea para dimerizarlo, oligomerizarlo o adicionarle otras subunidades regulatorias.
Pero la ruta clásica de desensibilización te va a generar dos vías. La ruta del reciclaje, que depende de que disminuyan las concentraciones del ligando a nivel extracelular. Si disminuye las concentraciones del ligando, entonces se restituye el receptor metabotrópico a la membrana plasmática por la ruta del reciclaje endosomal. Si por el contrario incrementan las concentraciones del ligando para evitar una sobrecarga o sobreestimulación del sistema, entonces se degrada por vía lisosomal. Básicamente, la ruta clásica de sensibilización mediada por beta-arrestina te da esas dos vías, la vía de reciclaje y la vía de degradación lisosomal. Entonces, si nosotros estamos disminuyendo el número de receptores que se encuentran a nivel de la membrana plasmática, estamos disminuyendo también la capacidad de respuesta celular. Pero, ¿qué parámetro farmacocinético se altera con la desensibilización? Fíjense bien, anteriormente era la fosforilación y estaba generando alteración de la potencia y de la afinidad. Mientras que en este caso estamos disminuyendo el número de receptores a nivel celular. Entonces, si nosotros definíamos la eficacia y la efectividad, que al final era directamente proporcional al efecto biológico máximo, como una constante de velocidad que te definía la transducción y el otro elemento era el número total de receptores, estamos disminuyendo el número total de receptores. Por lo tanto, la eficacia es la que se ve comprometida con los procesos de desensibilización mediados por beta-arrestina. Ya sea por la disminución de los receptores, como a su vez la disminución de la vía de transducción de señales mediada por la proteína G. Alteramos los dos fenómenos, el número de receptores y el número de velocidad de reacción en la que ocurre el fenómeno de transducción mediado por la proteína G. Entonces, la beta-arrestina resulta que antes solamente se pensaba de que era una molécula señalizadora que generaba la endocitosis del receptor y la disminución de la actividad celular mediada por el sistema de sensibilización. Pero resulta que muchas dianas terapéuticas y múltiples investigaciones están siendo estimuladas por el gran aporte que ha contribuido al concepto de la comunicación sesgada mediada por esas moléculas señalizadoras que son capaces de interactuar con el receptor acoplado a proteína G y generar una plataforma de señalización y de activación de múltiples rutas. El concepto multipolar de la beta-arrestina como un señalizador está generando esa ruptura paradigmática de lo que antes se conocía como solamente que el receptor estaba únicamente acoplado a la proteína G. Resulta que no, puede estar también acoplado a beta-arrestina y generar cascadas de señalización que no tienen que ver con la ruta con rutas de desensibilización. Entonces, fíjense acá cómo desencadena múltiples rutas, incluso con el receptor estando endocitado tanto endocitado como a nivel de la membrana plasmática. Y es lo que se denomina como comunicación sesgada. Es una ruptura paradigmática de la visión reguladora que tenían sobre esta proteína, debido a que se pueden estimular múltiples rutas de sobrevivencia, antiapoptosis, mitogénicas, proliferación, rutas inmunológicas, entre otras. Si ustedes se fijan acá, todo esto lo vamos a ver mejor cuando veamos los receptores tirosina quinasa. Por ejemplo, aquí se está estimulando un factor de crecimiento endotelial y está el receptor de este factor de crecimiento. Y por otro lado tenemos este otro receptor que está relacionado con el péptido relacionado con el gen de calcitonina. Y genera entonces, por este lado se va a activar la ruta de la activación de la PKB, que es la misma AKT, o también la ruta de las proteínas G monomérica tipo RAS, las cuales generan activación de las rutas mitogénicas, de las MAP quinasas. Cuando ustedes vean ERK, son MAP quinasas. Cuando ustedes vean RAS, tienen que ver con rutas mitogénicas. Cuando vean AKT, es la misma PKB, tiene que ver con sobrevivencia y antiapoptosis. Y por este lado, también se pueden activar
las llanuquinasas, por la ruta de las MAP quinasas, se puede activar también a la quinasa SRC, que tiene que ver con fenómeno de respuesta sérica, e incluso se pueden activar las MAP quinasas por la ruta de las beta-arrestina, donde ambas van a tener tanto los factores de crecimiento como estos péptidos relacionados con la calcitonina, van a tener una convergencia a nivel nuclear, donde garantizan la expresión génica, para que se generen entonces todas estas rutas proliferativas, sobrevivencias, cambios a nivel de las enzimas metabólicas, síntesis y precursores en cascadas de señalización que generan respuestas inmunológicas inflamatorias, y todo esto es generado entonces también por la beta-arrestina. Entonces, estas rutas son alternativas, esa visión paradigmática donde únicamente la beta-arrestina generada desensibilización del sistema del transductor GS o GI o GQ o G sub 0. Ahora resulta que existe una ruta o rutas alternativas donde el receptor se encuentre expresado en la membrana plasmática o se encuentre desensibilizado o endocitado, está desensibilizado realmente para las vías de señalización clásica mediada por la proteína G. Pero se está estimulando la ruta de las MAP quinasas, la ruta de las Janus quinasas, la ruta de la sobrevivencia mediada por la PKB, e incluso la activación de otras rutas como la PI3K, NF-kB, que generan entonces estas rutas alternativas a la desensibilización clásica. Esto es bastante nuevo. Y el concepto de signalosoma, donde originalmente solamente se planteaba que eran esas plataformas de señalización múltiple, donde principalmente se planteaban con los receptores tirosina quinasa, resulta que con este giro paradigmático, también estas plataformas de señalización pueden anclarse y pueden asociarse a todo este grupo de proteínas a un receptor acoplado a proteína G. Entendiendo mejor el concepto de beta-arrestina, ahora podemos ver estos modelos de activación de los receptores acoplados a proteína G actuales. Ese concepto de agonismo parcial y de eficacia colateral. Fíjense acá, tenemos una comunicación balanceada y una comunicación sesgada. Vamos a analizar tres agonistas que están actuando en el mismo receptor y cuál es el tipo de interacción que pueden tener este receptor para desencadenar diferentes tipos de señalización. Por ejemplo, en el agonista número A podemos definirlo como un agonista completo que genera una estimulación o que genera, por ejemplo, supongamos que es un receptor alfa I, un receptor alfa 1, que por lo tanto va a generar está acoplado a la proteína GQ y va a generar una vasoconstricción. Entonces el efecto biológico que nosotros vamos a analizar va a ser la vasoconstricción. Si asumimos que este es un agonista completo, va a ser la misma actividad del agonista endógeno. Entonces, por lo general, los agonistas endógenos generan una señalización balanceada. Una señalización balanceada es la que el 50% de la señalización genera, en este caso, activación de la proteína GQ y genera, por lo tanto, un fenómeno o efecto biológico de vasoconstricción, y el otro 50% genera entonces fenómenos de desensibilización o de señalización mediada por beta-arrestina, relacionada con la ruta de las MAP quinasas, de sobrevivencia, de proliferación, etc. Ahora, ¿qué sucede con un agonista con este agonista B? El agonista de tipo B, si ustedes ven la fuerza de la señal, que está identificada por el grosor o por el tamaño de la flecha, entonces podemos pensar que este agonista B es un agonista parcial, porque si nosotros estamos cuantificando el efecto biológico como la vasoconstricción, el 70% de la señalización va a ser una comunicación sesgada. Una comunicación sesgada hacia la señalización mediada por la beta-arrestina, mientras que el 30% va a generar una activación de la GQ en este receptor alfa tipo 1, que es un alfa vascular. Entonces, se considera que es un agonismo parcial porque si lo comparamos con su agonista endógeno o con su señalizador natural, vamos a tener
pues vamos a tener un efecto biológico inferior al agonista natural. Recordemos que aquí la distribución es de 50 al 50% en el agonista A, mientras que en este agonista B está habiendo una pérdida de la eficacia porque el sistema de transducción de señal se está sesgando el 70% hacia la ruta de señalización mediada por la beta-arrestina y no por la ruta clásica de activación de la proteína GQ, en este caso hipotético que estamos analizando el alfa 1, ¿ok? Entonces es lo que se considera como un agonista parcial porque hay una pérdida de esa eficacia de este sistema de transducción de la proteína en este caso de la proteína G. Ahora, vamos a analizar un superagonista. Este agonista C va a tener un 70% o una comunicación sesgada hacia el dominio de la señalización mediada por la proteína G, mientras que los fenómenos de sensibilización y plataforma de activación mediada por la beta-arrestina va a estar solamente estimulado entre un 20 al 30%. Se va a comportar como un superagonista porque el efecto biológico va a estar por encima del agonista completo o el agonista natural del sistema de señalización. Fíjense entonces todos los modelos de señalización que puede tener un receptor acoplado a proteína G, donde por un lado vamos a ver una señalización balanceada que actúa como un agonista completo y por otro lado vamos a tener una comunicación sesgada, ya sea por la ruta de las beta-arrestinas que define el agonismo parcial o la eficacia colateral, y por otro lado superagonistas que van a incrementar la actividad de ese receptor y por lo tanto el efecto biológico. Y por último, antes de pasar a los ejercicios clínicos del antagonismo y el agonismo, les traje esta lámina donde se observan la función que cumplen las proteínas de anclaje RAM. Se han descrito tres tipos de proteínas. Están asociados con el anclaje, el ensamblaje de los receptores acoplados a proteína G y actúan básicamente como unos moduladores alostéricos de tipo estructural. No como un ligando, sino como una subunidad que modifica la configuración tridimensional del receptor y genera entonces cambios en su sitio de unión para diferentes ligandos, tanto ortostéricos como alostéricos. Son bastante interesantes, se han descrito que hay 3, RAM1, RAM2 y RAM3, y modifican la actividad de los receptores. Son básicamente por sus siglas, proteínas que modifican la actividad de los receptores. Y se han descrito de hecho de aproximadamente unos 5 años para acá. Fíjense acá. Actúan muchas veces como función de chaperona que le permite redireccionar el tráfico hacia la superficie celular de los receptores. Punto 1. En el punto 2, permiten una interacción estable y una ruta de señalizaciones sesgada, ya sea hacia la activación del receptor o hacia su degradación. En el punto 3, pueden muchas veces, así como actúan de chaperonas para la translocación hacia la superficie celular, muchas veces median fenómenos de rutas de señalizaciones donde se implican principalmente su degradación. Es como que si generaran una comunicación sesgada hacia un 70% el acoplamiento hacia la beta-arrestina y a rutas de desensibilización y degradación. Posteriormente, que sufren degradación, generan nuevos ensamblajes. Puede haber ¿se acuerdan cuando yo les había comentado que existía una tercera ruta del concepto clásico? Que una era restitución a la superficie celular, la otra era degradación y otra era reensamblaje, ¿cierto? A nivel de Golgi. Bueno, resulta que en este punto 3 puede también sufrir un reensamblaje por otro tipo de RAM, donde se modifica de acuerdo a la concentración del ligando, de acuerdo a la actividad celular, de acuerdo a los reguladores tanto alostéricos como ortostéricos. Se puede modificar en cambio de ser un RAM1, modificarse por un RAM3 y perder entonces la afinidad por sus ligandos naturales y empezar el fenómeno de señalización ser mediado por otro regulador, por otro molécula señalizadora distinta. Y de hecho eso está bastante descrito en este estudio que les traigo,
que si quieren ahondar un poco más en la profundidad de estos nuevos tipos de proteínas de anclaje, pueden revisar en esta bibliografía. Como tema práctico, estos aspectos son bastante novedosos, bastante nuevos, no van a ser evaluados, pero igual se los traigo porque hay que irnos actualizando. Posiblemente las siguientes dianas terapéuticas vayan en contra de estos nuevos sistemas de integración con estas proteínas de anclaje. Y aquí se describe bastante bien cómo los diferentes RAM generan que el mismo receptor tenga afinidad por diferentes ligandos señalizadores, ya sea por el péptido relacionado con el gen de calcitonina o, por ejemplo, en este caso con la adrenomedulina, y que causan diferentes funciones. Si bien principalmente median la vasodilatación, por otro lado garantizamos homeostasis cardiovascular por medio de la activación de la adrenomedulina y si su asociación de anclaje por medio del RAM1 se activa entonces fenómenos de inflamación neurogénica. Entonces uno tiene un componente más nervioso, más neurogénico, y otro tiene otro componente más cardiovascular. Es el mismo receptor, pero que actúa de una función distinta dependiendo de la proteína de anclaje. Y esto entonces nos brinda las 5 alternativas posibles de comunicación sesgada. Y de hecho, muchas veces los estudios están siendo dirigidos hacia estas nuevas estrategias o dianas terapéuticas relacionadas con esta comunicación sesgada que antes se desconocía. Primero, ¿qué va a generar rutas de señalización sesgada? Una señalización mediada por otros sistemas transductores, como beta-arrestina, SRC, uniones tipo de moléculas relacionadas con el citoesqueleto, como uniones tipo PDZ, otros. Pueden desencadenar otras rutas de señalización y no la visión clásica de activación de la proteína G, sino todos los eventos tróficos que ya discutimos en las láminas anteriores. Reguladores alostéricos y su influencia sobre ligandos homotrópicos y heterotrópicos. Ya vimos la pérdida de la afinidad y de la comunicación sesgada que se puede generar por los diferentes reguladores alostéricos. Y de hecho, desde el punto de vista estructural, la asociación con moléculas de anclaje tipo RAM básicamente se comporta como un regulador alostérico estructural, ¿ok? Tenemos también fenómenos de antagonismo y su desplazamiento en la señalización. Recordemos que el antagonista competitivo o no competitivo se va a unir a diferentes sitios de unión, y eso va a generar que los reguladores alostéricos tengan comunicación sesgada por el sitio de unión que permanece libre. Por ejemplo, si hay un antagonista competitivo, se une al sitio ortostérico, pero entonces el sitio alostérico va a estar libre para todos aquellos otros reguladores. Y eso va a generar entonces un desplazamiento en la señalización, por lo tanto una comunicación sesgada. Por otro lado, también tenemos el concepto de dimerización, oligomerización del receptor con subtipos distintos o iguales, generando entonces ese fenómeno de homotípicos, heterotípicos. Lo vimos en las primeras láminas, donde veíamos que el receptor de morfina podía tener diferentes combinaciones con distintos subtipos y generar entonces diferentes rutas de señalizaciones. Y por último, el que analizamos en conjunto con los reguladores alostéricos de tipo estructural, que son las moléculas de anclaje tipo RAMS. Entonces, fíjense cómo múltiples estudios van orientados hacia el componente patológico de estas comunicaciones sesgadas, como cáncer, metabolopatías como el gran patrón, el gran síndrome o polimórfico que puede tener la variabilidad patológica de la diabetes mellitus, que ya se está planteando más como un síndrome metabólico que como una enfermedad monogénica, ¿ok? Tenemos también entonces la hipertensión arterial, también como en ese grupo de patologías, disfunciones neurohormonales, mecanismos de adicción a las drogas y fenómenos de taquifilaxia de ciertos fármacos, porque muchas veces un paciente no deja de responder rápidamente, por ejemplo, a opioides, o deja de responder rápidamente a fármacos antihipertensivos, y se genera más bien un efecto de rebote o de agonismo inverso.
Y también en ese estudio que les traigo, que lo pueden leer y lo pueden estudiar con mucha más profundidad, hablan muchas veces de los fenómenos que generan migrañas y remodelados cardíacos por medio de esas proteínas de anclaje tipo RAM. Muy bien, y ahora para finalizar les traigo dos ejercicios clínicos, uno relacionado con el antagonismo de los receptores AT1, que es un receptor donde su señalizador natural y endógeno es la angiotensina 2, y veremos también el agonismo de los receptores beta-1 a nivel pulmonar. En este caso iniciamos con el antagonismo de los receptores AT1 de un paciente hipertenso. Cuando ustedes analicen, muchachos, el eje antihipertensivo por excelencia es el eje renina-angiotensina-aldosterona, donde los tres tienen un componente hormonal, un componente señalizador importante, pero uno de los que se ha descrito que tiene mayor peso a nivel del paciente hipertenso es la angiotensina 2. Fíjense que cuando la angiotensina 2 estimula a su receptor metabotrópico, el receptor AT1, principalmente media la ruta de señalización mediada por acoplado al sistema de transducción GQ, que va a traer como consecuencia aumento de la vasoconstricción, aumento de la hipertrofia vascular endotelial o también de la hipertrofia cardíaca, aumento de la muerte celular por inflamación, por mucha liberación de calcio, por mucha estimulación a nivel celular. Por otro lado, la ruta de la beta-arrestina, si asumimos que esta es una señalización balanceada, donde el 50% media activación de la proteína GQ y el 50% activación de la beta-arrestina, va a generar fosforilación de los miofilamentos, de las proteínas y miofilamentos. Va a generar aumento de las concentraciones de calcio intracelular, que genera un fenómeno de respuesta y cooperatividad positiva a nivel de la célula. Genera entonces aumento de la contractibilidad, y luego cuando veamos la cascada de señalizaciones mediadas por calcio químico como segundo mensajero, y que las altas concentraciones de calcio generan entonces también activación de rutas apoptóticas mediadas por activación de las caspasas, vamos a entender por qué se puede generar entonces aumento de la muerte celular. Puede generarse también aumento de la muerte celular cuando estas concentraciones de calcio pasan a ser concentraciones citotóxicas, ¿ok? En este caso, si las concentraciones no son citotóxicas, va a haber disminución de la muerte celular, porque recordemos que la beta-arrestina genera incremento de la ruta de la PKB, también de las MAP-kinasas, que son en rutas de sobrevivencia, proliferación y antiapoptosis. Entonces, ¿qué se le realiza a un paciente hipertenso para evitar este remodelado cardíaco, para evitar este efecto vasoconstrictor, para evitar esta respuesta proinflamatoria mediada por calcio, de incremento de la contractibilidad, incluso muchas veces hasta muerte celular? El corazón del paciente hipertenso progresivamente primero se va hipertrofiando, pero luego esa fibra muscular pierde la calidad, es una fibra muscular que empieza a morir, y ahí es cuando vemos el corazón de un hipertenso que está hipertrofiado y luego que está dilatado, porque deja de funcionar ese corazón y es un corazón literalmente como un saco, y se pueden ver en las radiografías, se pueden ver en los electros, se pueden también auscultar de forma clínica, y se van a dar cuenta cuando vayan a sus prácticas el corazón de un paciente hipertenso de larga data que ya está dilatado y de reciente diagnóstico que está hipertrofiado. Ok, pero sin caer en tantos conceptos clínicos, vamos a lo bioquímico. ¿Qué vamos a hacer para mejorar la actividad de este receptor? Generando un fenómeno de bloqueo con un antagonista del receptor de angiotensina. Los antagonistas del receptor de angiotensina, descritos como ARA2, pueden ser valsartán, ibersartán, cardesartán y otros que casi siempre terminan en sufijo -an y tienen que ver con fenómenos de bloqueo del receptor de angiotensina. Entonces, al bloquear el receptor de angiotensina, no va a haber ni
vasoconstricción, ni hipertrofia, ni fenómenos de contractibilidad y muerte celular. Por lo tanto, el remodelado cardíaco disminuye por completo. Resulta que se ha descrito rutas de comunicación sesgada, donde muchas veces por fenómenos de los RAM empiezan a haber anclaje de estos receptores y reensamblaje a nivel del aparato de Golgi para que pierda la afinidad entonces por el antagonista del receptor de angiotensina y empieza a tener afinidad por otros ligandos que desencadenan una señalización sesgada, donde el 100%, de hecho se han descrito que entre el 90 al 100% de la señalización está mediada por la beta-arrestina y empieza entonces a incrementarse de nuevo la actividad de fosforilación de miofilamentos, de proteínas, aumento de la contractibilidad y disminución de la muerte celular. Por eso es que ustedes muchas veces notan que el paciente o le incrementan la dosis o le cambian el fármaco antihipertensivo porque hay estos mecanismos de comunicación sesgada que no permiten garantizar una terapéutica segura debido a que se incrementa de nuevo la actividad del receptor mediando solamente rutas rutas de comunicación sesgadas mediadas únicamente por GRK y beta-arrestina. Esto es bastante importante que lo sepamos desde este momento, desde este semestre, para que ustedes sepan tener una interpretación mucho más amplia de lo que puede ocurrir con un paciente que es tratado siempre con el mismo medicamento y que no vemos realmente un resultado o una terapéutica efectiva. Pasamos ahora al agonismo de los receptores beta y el caso que les traigo es el de un paciente asmático. Entonces, este ejemplo que les traigo es una manera muy práctica de analizar cada uno de los conceptos que hemos venido manejando y de integrar la bioquímica con la clínica y la patología, que ese es el objetivo de la asignatura. Lo más importante es que ustedes en el día de mañana sepan mediante mecanismos bioquímicos qué está ocurriendo dentro de la enfermedad de ese paciente y cómo puedo revertir esa homeostasis alterada por medio del uso de ciertos fármacos agonistas o antagonistas. Ese es el objetivo del curso en esencia. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que recordar que desde el punto de vista fisiológico, para poder generar la inhalación, debe crearse una presión negativa dentro del sistema pulmonar, dentro del sistema respiratorio, para que el aire pueda entrar, redistribuirse entre los bronquios principales, la segmentación de los diferentes lóbulos pulmonares y finalizar a nivel de los bronquíolos, donde entran en contacto con el parénquima pulmonar, con los alveolos y también con los vasos, con el componente venoso y arterial que está presente allí, para entonces realizar el intercambio gaseoso, también denominado como la hematosis. Pero resulta que en los pacientes asmáticos existe un atrapamiento de aire. Cuando ellos ejercen la presión positiva para poder exhalar el aire permanece atrapado dentro de los pulmones y no permite un intercambio gaseoso efectivo porque constantemente hay aumento de una cantidad de aire residual atrapado dentro del sistema pulmonar. Y eso se debe a que ellos presentan esta triada característica. Fíjense cómo les traigo estas dos imágenes comparativas entre un paciente normal y un paciente asmático, donde presenta las bandas cilíndricas del componente cartilaginoso es más grueso, hay inflamación vascular, hay hipertrofia muscular, hay también reducción del diámetro bronquial, hay fenómenos de broncoespasmo, de broncoconstricción y aumento también de la secreción del componente mucoide, hay aumento de la secreción del moco, hay hipertrofia de esas bandas a nivel de la musculatura lisa bronquial y se caracteriza entonces por esta triada que es broncoconstricción, hipersecreción de moco e hipertrofia muscular. Entonces, muchas veces ellos necesitan realizar un incremento de esa presión positiva para poder exhalar el aire y es lo que ustedes como clínicos, cuando coloquen su estetoscopio y ausculten los campos pulmonares,
van a ocultar un fenómeno de silbido, y es lo que se conoce como una sibilancia, pero es por la presión de aire que está generando tanto a la salida como a la entrada del aire por esa reducción de ese cilindro bronquial. Entonces, salimos de la patología, salimos de la clínica y volvemos a la bioquímica. ¿Qué está ocurriendo con el uso de medicamentos cuando utilizamos agonistas que sean beta 2 adrenérgico? El receptor beta 2 adrenérgico está acoplado a GS y él está ubicado en muchos tejidos. Puede estar en músculo, puede estar en el componente vascular muscular, también está presente a nivel del hígado, del riñón. Pero como estamos analizando a este paciente asmático, también está presente en la musculatura lisa a nivel bronquial. Y entonces, por medio de 3 mecanismos, vamos a garantizar una relajación de esta musculatura lisa con el esquema actinomiocino y su fosforilación, que ya lo habíamos analizado cuando vimos las funciones de la PKA y el efecto que ella ejercía durante la fosforilación, ya sea incrementando las corrientes de potasio, hiperpolarizando o repolarizando la célula y por lo tanto disminuyendo su actividad eléctrica contráctil, como por otro lado fosforilando a la cadena ligera, a la quinasa de la cadena ligera de miosina, inactivando la función de esta quinasa y garantizando entonces que la miosina se encuentra en un estado desfosforilado y por lo tanto disociado de los filamentos de actina, garantizando así la relajación de la musculatura lisa. Por otro lado, también podemos fosforilar las corrientes de calcio para disminuir la conductancia al calcio y por lo tanto disminuir los fenómenos contráctiles. Pero ahora, ¿qué pasa? Los medicamentos muchas veces que se utilizan para tratar a los pacientes asmáticos son medicamentos no selectivos. ¿Qué significa cuando un medicamento es no selectivo? Es aquel que es tanto agonista beta 2 como agonista beta 1. Pero resulta que los receptores beta 1, los subtipos de receptores beta 1 que también están acoplados a un sistema de transducción mediado por la proteína G, en este caso GS, ambos son GS, no se encuentran a nivel pulmonar. Los beta 1 se encuentran a nivel cardíaco y los beta 2 se encuentran a nivel pulmonar. Entonces, al ser un medicamento no selectivo, vamos a tener un cierto agonismo beta 1 como un cierto agonismo beta 2. Vamos a broncodilatar los bronquios, pero podemos tener también consecuencias o reacciones adversas sobre el sistema de transducción de los beta 1 y es lo que nosotros tenemos que analizar como médicos. Cuándo darle a un paciente asmático, pero que en este que puede ser también cardiópata, qué medicamento tienes que darle a un paciente de acuerdo a la selectividad de su sistema de transducción. ¿Por qué? ¿Qué tenemos cuando estimulamos a un receptor beta 1, un agonismo beta 1? Un efecto cronotrópico y onotrópico positivo por todo el efecto que se generaba por el aumento de las concentraciones de AMP cíclico, la estimulación de los AHCN, la desensibilización que tenía, el aumento de la sensibilización al voltaje y el efecto ionotrópico positivo por el incremento de la contractibilidad mediado por las corrientes de calcio que eran modificadas por fosforilación. También esto generaba un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento en la frecuencia de contracción que clínicamente puede degenerar en un daño dinámico en pacientes cardiópatas. Entonces nos hacemos esta pregunta como clínicos y como bioquímicos. ¿Qué medicamento debemos usar en un paciente que es asmático, pero que al mismo tiempo es cardiópata? Porque si le damos un medicamento que sean no selectivos, evidentemente vamos a broncodilatar sus bronquios y vamos a sacarlo de su crisis de asma, pero podemos generarle entonces taquicardias, podemos generarle aumento de la frecuencia de contracción y en un paciente que tenga problemas a nivel cardíaco, más bien podríamos precipitar un infarto o precipitar una insuficiencia cardíaca y es lo que no queremos. Así que pasamos a este cuadro y vamos a analizarlo desde un punto de vista bioquímico. No quiero que analicemos qué pasó con un paciente que es hipertenso, que el paciente es asmático, que el paciente es anginoso. No, aquí vamos a analizar qué
qué efecto le va a hacer mejor a este paciente donde solo queremos realizar un agonismo de tipo beta 2. Pasemos a ello. Entonces, en este cuadro vamos a analizar, el objeto de estudio van a ser medicamentos A1, A2, A3, que son medicamentos no selectivos que se van a comportar como agonistas adrenérgicos, tanto de los receptores beta 1 a nivel del corazón, como los receptores beta 2 a nivel de la musculatura lisa bronquial. Y los vamos a comparar de acuerdo a dos variables, tanto la potencia como la eficacia, en dos diferentes órganos, como en el corazón, que se encuentran los receptores beta 1, el agonismo beta 1 tendrá su efecto sobre el corazón, y la musculatura lisa bronquial, que sería el efecto agonista beta 2, a diferentes concentraciones y a diferentes eficacias que se ven en porcentaje de respuesta del efecto biológico, que nuestro efecto biológico a evaluar sería la broncodilatación de este medicamento no selectivo. Por otro lado, no olvidemos la escala, tanto numérica como con su respectiva nomenclatura, para las diferentes cantidades en cuanto a la concentración del fármaco, el cual define la potencia. La concentración o la dosis efectiva 50, donde se alcanza el 50% de la respuesta o efecto biológico. ¿Ok? Entonces vamos a analizar. Fíjense, el fármaco 1 presenta la misma potencia, tanto a nivel cardíaco como a nivel bronquial, y la misma eficacia, del 100% a nivel del corazón y a nivel de la musculatura bronquial. Recordemos que la eficacia está relacionada con el número de receptores que tengamos para este fármaco y también el sistema intrínseco de transducción de la señal, en este caso por una proteína GS. ¿Ok? Entonces, para ambos es como que si el 100% del fármaco se va 50% hacia el corazón y 50% a la musculatura bronquial, porque tiene una eficacia igual para ambos elementos. Ahora analicemos el fármaco número 2. Entonces se podría decir que el fármaco A tiene tanto la misma potencia como la misma eficacia. Ahora analicemos el fármaco 2, ¿ok? El A2. Si nos fijamos acá, para el corazón, tiene una potencia de 1 nanomolar. Recordemos que nano es menor que mili y micro. En comparación, por ejemplo, con el 1 milimolar de la musculatura lisa bronquial, entonces podríamos asumir que la potencia es mayor del fármaco 2 a nivel cardíaco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque requerimos menor concentración para alcanzar la mitad del efecto biológico máximo. Por lo tanto, es más potente a nivel cardíaco y menos potente a nivel bronquial. Por otro lado, tiene también aumento de una eficacia cardíaca, porque fíjense que el 100% de la señal se redistribuye hacia la actividad cardíaca. Por lo tanto, va a presentar tanto más afinidad como mayor efecto biológico a nivel cardíaco. El fármaco B, ese es el análisis cinético que deberían realizar. Pasemos entonces a la droga o fármaco número 3, donde vemos que tiene de potencia a nivel cardíaco de 1 milimolar y a nivel bronquial 1 nanomolar, o sea, totalmente lo contrario con respecto al fármaco 2 o el agonista 2. Y cuando comparamos las eficacias tanto a nivel bronquial como a nivel cardíaco, vemos que su efectividad y su eficacia es mayor a nivel bronquial. Por lo tanto, ¿cuál es el fármaco que debemos utilizar para este paciente que es asmático y adicionalmente también es cardiópata? Debemos utilizar el fármaco C. Aquí hay un error a nivel se las voy a corregir en la diapositiva, disculpen. Debemos utilizar el fármaco C, debido a que este tiene mayor eficacia en la musculatura bronquial y a su vez tiene mayor potencia en la musculatura lisa bronquial. Entonces, esta interpretación para el uso de diferentes medicamentos, sobre todo en aquellos que no sean selectivos, porque si encontramos uno que es selectivo, vamos solamente a broncodilatar con la activación que se genere a nivel de
beta-adrenérgico del subtipo 2, ¿cierto? Pero si tenemos un fármaco que no es selectivo, tenemos que ser muy cuidadosos cuando lo vayamos a utilizar. Hay diferentes tipos de fármacos. Salbutamol, salmeterol, clenbuterol, y todos presentan diferente eficacia y diferente potencia, y es nosotros como médicos, de acuerdo al contexto clínico del paciente, que tenemos que tomar decisiones tomando en consideración todos estos aspectos cinéticos y farmacodinámicos de cada uno de los agonistas o antagonistas que utilicemos en nuestra práctica médica. Así que muchas gracias, muchachos, esto ha sido todo en el día de hoy, y les traigo este mensaje que se complementa con la clase, que dice lo siguiente: largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos. Siempre, muchachos, y no hay mejor manera de ejemplificar la teoría bioquímica con un esquema de señalización, con una ruta, con una cascada, con una visión un poco más amplia de cada uno de estos fenómenos que están ocurriendo de una forma molecular, de una forma atómica, que no podemos ver, pero sí podemos interpretar de forma clínica y lógica. Así que siempre, muchachos, que ustedes tengan duda con algo, busquen ejemplos, busquen esquemas, busquen formas o maneras de entenderlo, búsquenle una aplicabilidad clínica y verán cómo todos los conocimientos van a fluir. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase analizando los segundos mensajeros, la clase de segundos mensajeros. Hasta luego.